Ahí. A ver dónde estamos ahí. Cuando sacamos las ecuaciones vectoriales de la recta, acuérdense que estamos en recta en R3. Recta dada por la intersección de dos planos. Habíamos hablado. Dábamos los dos planos y la intersección de estos dos es la recta. Y de esos planos que definían la recta R, como por la recta R pueden pasar infinitos planos, interesaba estudiar tres que se llaman planos proyectantes y que son los tres planos que pasan por la recta y son perpendiculares a los planos coordenados. Como si fueran sombras sobre los planos coordenados, pero no es el plano, la intersección esta, sino todo el plano que baja desde R hasta XY, todo el plano que baja desde R hasta XZ y lo mismo con YZ. Y entonces aprendimos el método para hacer eso, que era esto. Armábamos la ecuación de las de planos y para obtener una posición particular de un plano, sabemos que un plano que es paralelo al eje Z, o sea, perpendicular al plano XY, tiene que tener el coeficiente C igual a 0. Y de ahí despejábamos lambda. Lo mismo hacíamos con las otras dos. Y después con dos cualquiera de las ecuaciones despejando la misma variable en las dos. En este caso despejamos las dos Z porque nos convenía. Porque estaba en las dos. Pero puede ser que ninguna esté en las dos. Entonces habrá que hacer tipo una sustitución. Eso verán en la práctica. Hicimos el ejemplo, ¿verdad? Armamos la ecuación de las de planos con estos dos planos que me dan como definición de la intersección de la recta R. Y ahí, anulando los coeficientes respectivos, fuimos encontrando los tres planos proyectantes. En este caso se eligió 2 y 3 para armar la ecuación simétrica, pero podrían haber elegido 1 y 3, 1 y 2, cualquiera. Y como las dos ecuaciones, 2 y 3, tienen z, despejamos z en las dos e igualamos. Nos va a quedar z igual a esto. Pero para que todo tenga la forma de la ecuación simétrica, a z le restamos 0 y dividimos por 1, porque es lo mismo, da z. ¿Para qué eso? Porque sabemos que en la ecuación simétrica esos tres numeritos que están restando a x, a y y a z son las coordenadas de un punto de la recta. 1, 1, 0. Y los tres números que están dividiendo a esas restas son las componentes del vector director de la recta. Vectores que uno es el doble del otro, o sea, se trata del mismo vector, la misma dirección. Bien, y ahora empezamos entonces el tema de hoy. ¿Cómo hacemos, qué característica tiene la ecuación, perdón, de unas rectas en posiciones particulares? Vamos a hablar ahí después más tarde de posiciones relativas, de algo relacionado con otra cosa. Entonces, cuando quiero hablar solo de una recta en una posición especial, se denomina posiciones particulares o especiales, también podría ser, de la recta en R3. ¿Cómo son las ecuaciones de las rectas que son paralelas a los ejes? Para que la recta R sea paralela al eje Z, deberá ser el resultado de la intersección de dos planos que sean paralelos al eje Z. En la ecuación, en ninguna de las dos ecuaciones tiene que aparecer Z, porque si no, nunca sería paralela. Si aparece Z acá, quiere decir que va a haber algún valor de Z que satisface la ecuación. Entonces, si yo estoy pensando en una recta R paralela al eje Z, acá no va a aparecer Z. Y va a estar formada por dos planos paralelos. Estos son planos proyectantes, ¿no? Porque son perpendiculares a los planos coordenados. También podrían ser otras
otros planos, pero en particular estos con planos proyectantes, otros planos perpendiculares al plano XY y paralelos al eje Z. Y ahí me va a dar la recta R. Entonces, ¿cuáles son los planos? X igual a P, o sea, X igual a una constante, e Y igual a B, otra constante. X igual a 2, E igual a 3, por ejemplo, me va a dar la recta que toca al plano XY en el punto 2, 3, y todos los valores de Z verifican esa recta. O sea, para cualquier valor de Z, que tal es que X sea igual a 2, Y igual a 3. ¿Estamos hasta ahí? Estoy estudiando qué características tiene la ecuación de una recta en R3 para que sea paralela al eje Z. ¿Sí? Nadie me contesta. Análogamente, si quiero una recta paralela al eje Y, va a estar formada por dos planos paralelos al eje Y. En este caso, los proyectantes van a ser X igual a una constante, como el que teníamos acá, y Z igual a una constante. La intersección de esos dos planos, que ambos son paralelos al eje Y, me va a dar como intersección una recta paralela al eje Y. Y si quiero una recta paralela al eje X, voy a definirla como intersección de dos planos paralelos al eje X. En particular, los proyectantes van a ser Y igual a B e Z igual a Q. ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Qué lindo tema. Por fin nos ubicamos en el espacio. Por lo tanto, las ecuaciones de los ejes, la del eje Z va a ser la intersección del plano X igual a 0, que es el del fondo, o sea, el IZ, con el plano XZ, que es el plano Y igual a 0. ¿A ustedes les queda claro que, por ejemplo, sobre el eje X, todos los valores de las coordenadas de Y y de Z son ceros, ¿verdad? Los puntos que están sobre el eje X tienen coordenadas X, 0, 0. Los que están sobre el eje Y tienen coordenadas 0 y 0. Y los que están sobre el eje Z, 0, 0, Z. No van ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para adelante, ni para atrás, están sobre el eje. Ay, ¿qué hice? Bien, entonces, las ecuaciones de los ejes, dadas como intersección de dos planos proyectantes, son X igual a 0 igual a 0 el eje Z, X igual a 0, Z igual a 0 el eje Y, y Y igual a 0, Z igual a 0 el eje X. Eso les tiene que quedar re claro. Si tienen un punto sobre el plano XY, ¿qué característica tienen todos los puntos del plano XY en el espacio? Que tienen la coordenada Z igual a 0, porque le dan un valor a X, un valor a Y y hallan el punto. Y de ahí no sube ni baja. Para que se quede en el plano XY, la altura tiene que ser 0, la cota. Para que una recta sea paralela a uno de los planos coordenados, o si yo dije paralela a los ejes, por ejemplo, esta recta. Quiero definir la recta R paralela al plano XY. Entonces tendrá que estar formada por un plano paralelo al XY seguro, ¿sí? Y el otro plano perpendicular al XY. Y ya sabemos que este es el plano proyectante, perpendicular al plano XY, perdón, dije paralelo, perpendicular al plano XY, que ya sabemos cómo hallarlo. ¿Sí? Sí, profe. Esto dado en forma de planos proyectantes. Por ejemplo, podría tener otros planos que sean perpendiculares al plano IZ, con este otro. Pero esto con los planos proyectantes. Para que sea paralela al plano XZ, o sea, paralelo a esto, esta recta paralela al plano XZ va a tener que estar formada por un plano perpendicular al XZ y por un plano paralelo al XZ. Entonces la intersección de los dos me va a dar una recta paralela
a XZ. Para que sea paralelo a YZ, formado por un plano perpendicular a YZ, el plano perpendicular a YZ que pasa por R, porque es uno solo, y X igual a P. ¿Sí? Y entonces estamos, eso se tienen que estudiar. Este es lo interesante ahora. Vamos a ver qué son las trazas de una recta en el espacio. Las trazas de una recta en el espacio, si observan el dibujo, tengo el sistema de ejes coordenados y tengo señaladito aquí con línea irregular los planos coordenados. El XY lo marqué por adelante y también lo marqué por atrás, está marcado por atrás porque necesito marcar este punto T1 donde la recta corta el plano XY. Luego tengo marcado el plano XZ y ahí el punto T2 donde la recta corta al plano XZ y finalmente en su camino va a atravesar el plano YZ, que acá podrían dibujarle si quieren así. La cuestión es que las trazas son las intersecciones de la recta con los planos coordenados, los agujeritos que hace en los tres planos cuando atraviesa. Matemáticamente, las intersecciones de la recta con los planos coordenados. Llamamos T1, T2, T3. Bien, ¿cómo hallamos? Para eso tenemos que tener la recta R dada por la ecuación de dos de sus planos proyectantes, cualesquiera. Si no la tenemos, la armamos en función de los planos proyectantes, como ustedes ya saben, que repasamos hoy. Vamos a hallar primero T1. ¿Qué coordenadas tiene T1? Si T1 pertenece al plano XY, como dijimos recién, la coordenada Z de T1 vale 0. Si Z vale 0, voy aquí a la ecuación, al sistema que define R. Si Z vale 0, me va a quedar que X es igual a P y que Y es igual a Q. Por lo tanto, el punto T1 va a tener coordenadas P, Q, 0. ¿Está? Entonces, en principio estamos dándonos cuenta que para hallar las trazas con los respectivos planos coordenados, tengo que hacer 0 la variable que no está en ese plano, que vale 0 en ese plano. En el plano XY, repito, vale 0 la coordenada Z. Entonces le doy 0, valor 0 a la variable Z en las ecuaciones y obtengo el valor de X y el de Y. Análogamente, si quiero hallar T2 que está sobre el plano XZ, sobre el plano XZ, la variable Y vale 0. Entonces, voy a darle ahí el valor 0 y a reemplazar aquí. Si yo reemplazo acá Y igual a 0, al despejar Z me va a quedar, paso el Q restando al otro lado y el N dividiendo, me va a quedar Z igual a menos Q sobre N. Ese Z igual a menos Q sobre N lo reemplazo acá en la ecuación de X, como si resolviera un sistema. Estoy resolviendo un sistema en realidad. Porque ya sé el valor de Y, despejo el de Z acá y lo sustituyo acá. Por lo tanto, X me va a quedar igual a M por menos Q sobre N más P. Esto no tienen que aprender de memoria, ¿está? Con este concepto ustedes tienen que relacionar todo lo que saben y se hace esta deducción. Esto no tendría que ser aprender una fórmula de memoria. Yo nunca me acordaría esto. Ni pretendemos que se acuerden. Repito, reemplazo menos Q sobre N acá, hago las cuentas y me queda menos Q sobre N más P para el valor de X, 0 para el valor de Y, menos Q sobre N para el valor de Z. ¿Estamos ahí? Como un matecito. ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Lo mismo para T3. T3 es la intersección con el plano YZ. Por lo tanto, es un punto de YZ. Y si es un punto de YZ, la coordenada X vale 0.
Bien que todo lo que estoy diciendo está escrito ahí, ¿sí? Si x vale 0, voy aquí a esta ecuación, pongo x igual a 0 y despejo z. Paso p restando, m dividiendo y me da z igual a menos p sobre m. Con ese z igual a menos p sobre m lo reemplazo aquí arriba. Y me queda que i es igual a n por menos p sobre m más q. O sea, el punto 33 va a tener x igual a 0, y igual a menos p por n sobre m más q, todo esto. Y z, ya dijimos que vale menos p sobre m. Esas son las ecuaciones de las trazas. No me acuerdo si hay ejemplo. No. Tendríamos que... A ver. Donde hicimos el ejemplo de hallar como planos proyectantes, ¿se acuerdan? Acá. No, en este. ¿Qué le pasa? ¿Qué no se mueve esto? No me responde. Bueno, acá teníamos la ecuación. Vieron que el ejemplo. Vieron que hicimos... yo para que hagamos un ejemplo, porque total tenemos tiempo. Habíamos aprendido cómo pasar de la R definida por dos planos cualesquiera a la R definida por dos planos proyectantes. Y terminamos en... No dijimos, no lo escribimos, pero lo vamos a escribir ahora. Terminamos en esto. En que R era la intersección de 2 y 3. Entonces, por ejemplo, R, acá estoy escribiendo, R, ¿se ve eso o no? Sí, Sí. profesor. Sí, se ve. Si lo definimos con los planos proyectantes 2 y 3, va a tener la siguiente definición. 1 medio z más 1 e i igual a menos 1 medio z más 1. Entonces, si yo quisiera hallar las intersecciones, las trazas de esta recta en el espacio, dijimos que para hallar T1 es la intersección con el plano XY. Entonces, la variable z vale 0. Y hallo x e y. Si z es 0 acá, miren, me van a dar x igual a 1 e y igual a 1. O sea que ya tengo el primer punto de intersección que va a ser 1, 1, 0. Si quiero hallar la traza 2, o sea, la intersección con el plano XZ, se pueden llamar igual de cualquier forma, pero tienen que aclarar cuál es. Sobre el plano XZ, la variable y vale 0. Vamos a hacer acá, aunque esté en distintos colores, vamos a escribir ahí. Si y vale 0, voy acá. Si y es 0, me va a quedar 0 igual a menos 1 medio z más 1. O sea, z igual a, pasa restando el 1, y el menos 1 medio dividiendo, me da z igual a 2. Con z igual a 2 me voy acá arriba, y hallo x. Me va a quedar 1 medio por 2 más 1, o sea 2. Conclusión, t sub 2 va a tener x igual a 2, y igual a 0, z igual a 2. Y, bueno, análogamente lo pueden hacer después los otros, ¿sí? ¿Se entendió eso o no? Sí, se entendió, profe. De la Sí, misma profe, se forma entiende. se pueden hacer T3. Eso era para mostrar. Acá terminamos. Bien. Esto terminamos recién. Vamos ahora a ver cómo se da la intersección entre una recta y un plano. Para eso tenemos que tener de datos el plano, que ya sabemos que su ecuación general es a por x más b por y más c por z más d igual a 0, no le corregí esto. Y de este plano los datos que podemos sacar es que
el vector normal al plano tiene componentes A, B, C, perpendicular al plano pi. La recta R, en este caso, está definida por sus tres ecuaciones paramétricas. De las ecuaciones paramétricas puedo hallar el punto P sub 1, con estos numeritos sueltos que están aquí, y los componentes del vector director, que son todos los valores que están multiplicando a lambda. Porque recuerden que la ecuación simétrica me da para cada variable igual a la coordenada del punto por donde pasa más lambda por la componente correspondiente al vector director. Esto tienen que dominar. Al menos para la recta, porque después cuando veamos, ahora en la última unidad vamos a ver para las cónicas también, que hay ecuaciones paramétricas, y después cuando veamos en análisis 2, toda curva en el espacio también tiene sus ecuaciones paramétricas. Bien. Entonces, tengo el plano pi, la recta R. De la recta R conozco el vector director, del plano pi conozco el vector normal. Quiero hallar este punto de intersección que está sobre el plano pi y sobre la recta R, perdón, sobre el plano pi y sobre la recta R. Entonces, solamente voy a poder hallar la intersección si no son paralelos. O sea, para verificar que estos dos no son perpendiculares, porque si fueran perpendiculares, la recta estaría sobre el plano o sería paralela. Lo primero que hago es verificar que no son perpendiculares, el normal a pi y el director de R. ¿Entienden por qué? Si estos fueran perpendiculares, si N y U fueran perpendiculares, querría decir que U está por acá, por lo tanto la recta estaría así, en el plano pi. Si N y U son perpendiculares, pasaría eso. O sea, no habría intersección, o la intersección sería toda la recta, dependiendo por dónde pase. Entonces, para hallar la intersección entre los dos, tengo que, sí o sí, verificar que no son paralelos. Ese punto I de intersección pertenece a la recta y pertenece al plano. Pertenece a la recta y pertenece al plano. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar los valores de x y z que están dados acá en la ecuación paramétrica en la ecuación 1. O sea, reemplazamos las variables definidas en la ecuación paramétrica en la ecuación 1. Nos va a quedar esto. Nos va a quedar A por x1 más lambda por u sub x, más b por i sub 1 más lambda por u sub i, más c por z1 más lambda por u sub z, más d igual a 0. Entonces reemplazamos esto en esto. Y para ver cuánto vale el punto I, tengo que ver cuánto vale lambda. Porque hasta ahora no tengo, acá tengo todos datos menos el lambda. Lambda todavía es una incógnita para mí, para saber cuánto vale. Entonces, para calcular lambda, primero aplicamos aquí las propiedades distributivas. O sea, esto quedaría A por x1 más lambda por A por u sub x, más B por i1, más lambda por B por u sub i, más C por z1, más lambda por C por u sub z, más D todo igual a 0. Para despejar lambda, lo primero que tengo que hacer es sacar factor común. Se va a quedar lambda por A por u sub x, más B por u sub i, más C por u sub z, más todo esto. A por x1, más B por i1, más C por z1, más D igual a 0.
Entonces, ¿qué hago? Todo este paréntesis de estas cosas que están acá sumando números sueltos, porque son todos datos, en que A, B y C, X1 y 1 y Z1 son todos datos, se van al otro lado restando, y luego esto que multiplica lambda se va al otro lado dividiendo. Luego, con ese valor de lambda que obtenemos aquí, reemplazamos aquí y obtenemos el punto del lambda que satisface todas las ecuaciones, ambas ecuaciones a la vez. Quiero ver si hay un ejemplo o no. Sí hay. Bien. Bueno, hasta ahí. Ah, me pasé. Ahí. ¿Algún problema hasta ahí? Para hallar la intersección de recta y plano, ahora lo marcamos, lo hacemos de vuelta. Para hallar la intersección de recta y plano. Vamos a verlo en un ejemplo. Tengo el plano pi y la recta R. Del plano pi saco el vector normal, porque voy a verificar que no son perpendiculares. El vector normal, 2, 3, menos 2. El vector director de la recta U, ¿qué componentes va a tener? Ustedes me dicen. 3, 1, 1. ¿Cómo? 3, 1, 1. No. Estos son 1, las cosas. 2, 1. 3, 1, 1, ¿quiénes son? El punto. Exacto. 3, 1, 1 son las coordenadas del punto que pertenece a la recta. ¿Miren por qué hay que hacer el ejemplo? Porque entonces nos vamos sacando las dudas. Dijimos que para hallar la intersección, reemplazamos las coordenadas, las componentes acá X y Z, las variables, en la ecuación del plano. 3 más lambda, 1 más 2 lambda, 1 más lambda. ¿Ven que lambda por 1, lambda por 2, lambda por 1, lo reemplazo como a esto. Aplico las distributivas, me queda 6, 3, menos 2, los números, menos 19. Estos son los números, que después se van a ir todos al otro lado restando. Y tengo lambda multiplicado por 2 y por 3 me da 6, por 2 acá. Por eso queda lambda por 2 más 6 menos 12. O sea, si ustedes hicieran acá, ¿cómo daría? Daría 6 más 2 lambda más 3 más 6 lambda menos 2 lambda menos 19 igual a 0. Juntando los números quedarían 6, 3, menos 2, menos 19, que están acá, y sacando factor común lambda, multiplica 2 más 6 menos 2. Hasta acá inclusive podría cancelarlo, ¿sí? ¿Y esto cuánto da? 9 menos 2, 7 menos 19 menos 12. Despejo lambda mandando esto al otro lado restando, que cambia de signo, y esto dividiendo y me da que lambda es igual a 2. Con lambda igual a 2 me voy a las ecuaciones paramétricas y reemplazo, porque recuerden que las ecuaciones paramétricas para cada valor de lambda me arrojan un punto de la recta. Entonces yo hallé en particular de todos los infinitos puntos que pertenecen a la recta, ¿cuál es el valor de lambda del punto que pertenece también al plano pi? O sea, de la intersección. Reemplazando lambda por 2 me da este punto I, que es la intersección del plano pi con la recta R. Extraño dibujar en el pizarrón. Bien. ¿Estamos ahí? Ay, no puedo ver el cuello. Quizá me tienes. Chicos, ¿estáis? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ustedes copian esto? Sí. Sí, profe, le estoy copiando. copiando? Espera un cachito, así termino. Sí, sí. Yo les sugiero que vayan copiando. Porque... Si no, dejo el espacio para después. Sí, porque ¿saben qué? Pierden la costumbre de hallar apuntes, porque algún día vamos a volver a la normalidad y van a tener que
tomar apuntes. Aparte, en el video, no sé cómo ustedes cómo estudian después, si es que graban esto, pero yo diré que no graben, que ya lean su apuntecito. Hablando de eso, ¿lo habilitaron en la plataforma o no? ¿Habilitaron el apunte en la plataforma de profesores? No. Tengo que ir a desocultar. ¿O ni miraron? No miraron. El libro completo, profe, el PDF. ¿Cómo? Yo miro desde el PDF completo. ¿Está? Sí. Ah, eso que quería saber justamente. Bueno, me alegro entonces. Hoy es 21 de mayo. Y somos cada vez menos, chiquis, de mi corazón. 32 alumnos nomás. Y bueno. Recién el lunes van a estar los resultados, me dijeron, de los parciales, chicos. Lamentablemente los profesores justo se les juntó con los parciales de la UTN. Tuvieron 2 días solo tomando parciales en UTN. Perdón. Ya no apago esto. Bueno, nos falta el tema posiciones relativas entre rectas. En realidad nos faltan varios temas todavía. Fíjense que acá hoy estudiamos posiciones particulares de una recta. Ahora voy a estudiar posiciones relativas entre rectas. Ustedes tengo que tener 2 rectas para ver cómo se relacionan. Muy fácil es, pero tienen que tener su formalidad. Primero tengo que tener las definiciones de las rectas por sus ecuaciones simétricas. Recordando que las ecuaciones simétricas tienen esta forma y que de ellas podemos sacar las coordenadas del punto al que pertenece a la recta, un punto de la recta, y en los denominadores las componentes de un vector, del vector director. Bueno, de un vector director porque pueden ser varios. Todos los paralelos también son directores de la misma recta. ¿Cómo pruebo si 2 rectas son paralelas entre sí? Si sus 2 rectas van a ser paralelas entre sí, si sus vectores directores son paralelos entre sí. Y para que sus vectores directores sean paralelos entre sí, las componentes tienen que ser proporcionales. ¿Sí? Aunque eso ya lo demostramos muchas veces, acá está escrito así. Si R es paralelo a R', entonces U tiene que ser igual a lambda por U'. Eso es lo que me está diciendo acá, que U es paralelo a U'. Si son paralelos, uno es combinación lineal del otro. Y entonces, si fueran paralelas, las componentes van a ser proporcionales. ¿Sí? Sigo. Para que sean secantes. A ver. ¿Cómo les explico? Para que sean secantes tiene que cortarse, ¿no? Entonces, la primera condición que tengo que ver para que sean secantes es que no sean paralelas. O sea, yo voy mirando las rectas y veo. Primero veo si no son paralelas. Si no son paralelas, puede ser que sean secantes y en particular perpendiculares o que sean lo que se llama alabeadas. ¿Cómo compruebo que las rectas son secantes entre sí? Primero, sus vectores directores tienen que ser linealmente independientes, pero no voy a hacer toda la prueba de vectores linealmente independientes de plantear el sistema, sino que voy a probar que no sean paralelos, ¿sí? O sea, no paralelos. Y además, porque puede pasar que para que se corten efectivamente en un punto, además de no tener direcciones paralelas, tienen que estar en el mismo plano. ¿Sí? Porque si no están en el mismo plano no se cortan. O sea, tienen direcciones que se cruzan, pero para que sean secantes tienen que además pertenecer al mismo plano. Entonces, ¿cómo se comprueba si pertenecen al mismo plano o no? Tomo de dato el vector U, el vector U', y armo un tercer vector con los 2 puntos. ¿Me siguen hasta ahí? Para verificar, Sí. entonces, para verificar
que las rectas son secantes, primero compruebo que no sean paralelas. Que no sean paralelas. Y para comprobar que efectivamente se cortan, tienen que estar en el mismo plano. Entonces, ¿qué hago? Con el vector U y el U', que son datos, y con los puntos armo un tercer vector P1, P1'. Y hago el producto mixto de esos tres. ¿Para qué? Porque si me da 0, efectivamente las rectas son coplanares. Si son coplanares y además no son paralelas, entonces van a ser secantes. ¿Se entendió? Ay, ese suspiro, Dios mío. Ya falta menos. Bueno, les decía, si las rectas van a ser secantes, sí. Primero sus vectores directores no son paralelos y el producto mixto de sus vectores directores y del tercer vector formado por los dos puntos de las dos rectas son coplanares. Entonces las tres van a estar en el mismo plano. Sin direcciones paralelas se van a cortar. En particular, si ya comprobaron que son coplanares, pueden verificar si son perpendiculares. ¿Sí? Haciendo U por U' igual a 0. Si me da U por U' igual a 0, quiere decir que las rectas son perpendiculares. ¿Estamos? Y finalmente, ¿qué pasa si yo acá veo que no son paralelas y hago P1, P1' y el producto mixto me da distinto de 0? Me está diciendo que las dos rectas, tienen direcciones no paralelas. A ver si me sale un dibujito, algo así. Tienen direcciones no paralelas, pero no están en el mismo plano. Por ejemplo, si fueran paralelas, yo tendría, por ejemplo, una recta aquí sobre el plano XZ y una recta más desplazada, puede ser sobre el mismo plano o sobre otro. Eso serían paralelas, ¿las ven? Que es lo que compruebo al principio. Pero para que no sean paralelas y sean alabeadas, ¿cómo sería la idea? A ver, si se les ocurre. Sus direcciones se cruzan, pero sobre distintos planos. Sus direcciones se cruzan, pero sobre distintos planos. Les voy a mostrar acá, imagínense un plano paralelo al XY, y sobre esta red, sobre este plano, marco la recta R. Y sobre este otro plano, el XY, marco la recta R'. ¿Ven cómo están o no? ¿Se ubican cómo son las rectas alabeadas o no? Están sobre Sí. planos Sí. paralelos con direcciones no paralelas. Acá se ve el gráfico, ¿ven? Están sobre planos paralelos con direcciones no paralelas. ¿Cómo se verifica si son así? Se llaman alabeadas. Hago el producto mixto de U, U' y P1, P1'. Acá voy a tener un P1, acá voy a tener un P1', acá voy a tener U, acá voy a tener U'. Hago el producto mixto de los tres. Si me da igual a 0 es que las rectas efectivamente se cortan. Y si me da distinto de 0 es que son alabeadas. O sea, están en planos paralelos pero con distintas direcciones. Direcciones no paralelas. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, No profe. falta, Sí, profe. no falta menos. Tienen que volver a leer. ¿Cómo hallo el ángulo entre dos rectas? Vieron que son cosas como parecidas. De vuelta. Tengo la recta, las rectas definidas por sus ecuaciones simétricas, con esos datos hallo el vector director. Y entonces, suponiendo que se corten, en principio, ¿sí? Sean las rectas secantes, van a formar un ángulo. Ese ángulo va a estar en el espacio, pero igual se tienen que juntar, si no, no sería un ángulo, sería una porción de espacio, ¿sí? Y un ángulo es una porción de plano. El ángulo formado por R y R' es el mismo que forman los vectores directores. Y eso ya lo sabemos sacar.
¿Cómo sacamos? Sabiendo que u por u' es igual al módulo de u por u módulo de u' por el coseno de alfa, y que a su vez, o sea, de acá despejo coseno de alfa, mandando esto dividiendo, entonces me va a quedar que el coseno del ángulo entre dos rectas secantes va a ser igual al producto escalar en función de sus componentes. ¿De quién? De los dos vectores directores, dividido el producto de los módulos de los dos. Eso lo dejo para que practiquen en el práctico. ¿Está? Entonces, tienen que hallar el ángulo entre dos rectas, primero verifican que sean secantes, y luego con los vectores directores hacen este cálculo y les va a dar el coseno de alfa, y luego sacan alfa. Igual que siempre, digamos. Y ahora, esta es la única vez en que no usamos el coseno para hallar el ángulo. Por eso, a ver si es que falta, más falta poquito. Bien. Tengo ahora que hallar el ángulo entre la recta R, que viene acá, que hoy aprendimos a hallar este puntito I, y el plano pi. El ángulo entre la recta y el plano es este. Piensen en un plano perpendicular al plano pi que contiene el vector normal al plano y la recta aquí. Pero lo que yo quiero, el verdadero ángulo que forma la recta con el plano es este que está aquí. Es esta línea, digamos, podemos considerarlo un vector perpendicular a n. O sea, un vector contenido en el plano pi. Este es el ángulo alfa. Pero como no lo puedo hallar con los datos que tengo, pero sí puedo hallar este otro, que sumado con alfa me da pi sobre 2, o sea, 90 grados. Sería lo que se llama el complementario de alfa. Y el complementario de alfa sí lo puedo calcular, ¿con qué? Con lo que hice recién. Sí puedo hallar el ángulo entre el vector normal y el vector director de la recta, ¿ven o no? O sea, si yo hago la formulita anterior, entre n y u, voy a hallar el coseno ¿de quién? De este ángulo. Pero a mí me interesa el de este ángulo. Pero sí sé que si tengo el coseno del complementario es igual al seno del ángulo. Entonces es el mismo razonamiento, pero teniendo en cuenta que si yo uso n y u, voy a hallar el coseno del complemento. Y el coseno del complemento de alfa es igual al seno de alfa. Entonces es el único caso en que haciendo el producto escalar dividido el producto de los módulos no me da el coseno, sino que me da el seno del ángulo. Entonces si yo acá quiero hallar alfa, voy a tener que hacer arco seno del numerito ese que obtuve. ¿Se entiende o no? Hablen ahora. Entonces el único caso en que se usa... ¿Puedes explicar de vuelta? ¿Todo? No, lo de el ángulo, digamos, ¿por qué sería seno? Si... A ver. Aprovecha para pensar. La fórmula que nosotros sabemos del ángulo, si yo quiero hallar, alfa, si quiero hallar el ángulo, o si yo uso la fórmula anterior, si yo uso la fórmula que vi hace un ratito, recién, tengo de datos el vector u y el vector n. El vector n y el vector u, que son mis datos, no forman un ángulo alfa, forman un ángulo beta, porque el ángulo que yo quiero calcular, el que forma la recta con el plano, es este alfa. ¿Sí o no? Pero yo no tengo esto que está acá, no tengo este vector que está aquí. Podría quizás obtenerlo por perpendicularidad con n, pero sí tengo el vector
N, que forma con la recta R este ángulo beta. ¿Cómo son este ángulo beta y este ángulo alfa? Son complementarios. Complementario. O sea, beta es 90 menos alfa. O sea, pi sobre 2 menos alfa. Y cuando dos ángulos son complementarios, el coseno de uno es igual al seno del otro. ¿Eso es lo que no te quedaba claro? Eso pasa siempre, por eso se llama coseno. El coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario, porque es coseno. Eso es una propiedad de los ángulos. ¿Estamos? Como yo Sí, tengo de profe. dato n y u, puedo hallar con la fórmula que conozco este ángulo, porque me permite obtener el coseno de este ángulo. Pero usando propiedades trigonométricas, sé que el coseno de este ángulo es igual al seno de su complementario. Entonces, directamente en la fórmula anterior, como yo sé armar el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo entre el vector normal y el u va a ser igual al seno de este otro que me interesa. Por eso en la fórmula uso seno, porque no voy a obtener este ángulo, sino este, con el seno. Si no, hacen muy fácil. Usa la fórmula del coseno, pero después hallan el complementario. Y ese va a ser el verdadero ángulo alfa. Si ustedes acá sacan con coseno, entre n y u les va a dar este ángulo. Y entonces tienen que darse cuenta que el que buscan es este. Ahora sí, más o menos. Ya uno habla tanto que por ahí confunde más. Entonces van a necesitar leer otra vez. Sí, no, mi confusión era porque sacamos el arco seno, entonces pensé que era el coseno directamente y no, no era así. Está Ah. bien, profe. Bueno, creo que terminamos con esto. No sé, a ver. Ah, no, falta distancia. La profe está cansada hoy. Bueno, si yo tengo como condición de paralelismo es, cada vez que estudiamos condición de paralelismo, nos estamos preguntando, ¿qué se tiene que verificar para que una recta y un plano, en este caso, sean paralelos? O para que una recta y dos rectas sean paralelas. Ya estudiamos qué tiene que pasar para que dos rectas sean paralelas. Para que un plano sea un paralelo a una recta, recordando que del plano R, del plano pi conocemos el vector n, y de la recta R conocemos el vector director, como de uno conocemos el normal y del otro conocemos el director, para que sean paralelos, el vector normal tiene que ser perpendicular al vector director, o viceversa. Con lo cual, el producto escalar de n por u tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tiene que cumplirse a por u sub x más b por u sub y más c por u sub z igual a 0. ¿Por qué? Porque de la ecuación del plano sacábamos n que tenía componentes a, b, c, y de la recta sacábamos el vector director u que tenía u sub x, u sub y, u sub z. Por lo tanto, para que sean la recta paralela al plano, el vector normal del plano y el vector director de la recta tienen que ser perpendiculares. Entonces el producto escalar tiene que ser igual a 0. A por u sub x más b por u sub y más c por u sub z me tiene que dar igual a 0. Y para que sean perpendiculares, la recta perpendicular al plano pi, si el n es otro vector perpendicular al plano pi, para que recta y plano sean perpendiculares, el vector u tiene que ser paralelo al vector n. Y para que sean paralelos dos vectores, sus componentes homólogas tienen que ser proporcionales. O sea, la razón de las componentes homólogas me tiene que dar siempre lo mismo. O sea, un valor lambda. ¿Estamos hasta ahí? Sí, esto es muy fácil. ¿Se distrajeron? Finalmente, este es el último puntito.
Distancia de un punto a una recta. Datos. Siempre el mismo dato. Para circular la distancia de un punto a una recta, ahora en el espacio, tengo la recta R definida por la simétrica. De la simétrica puedo obtener el punto y el vector director de la recta. Y tengo el punto P sub 0 acá. Imaginémoslo o supongámoslo en el mismo plano. El punto puede estar en cualquier lado, pero siempre con el punto y la recta voy a armar un plano, siempre. La distancia de P sub 0 a R es el segmento perpendicular que baja hacia R. Siempre recuerden eso, la distancia es perpendicular. Armando el vector P sub 1, P sub 0, con el punto P sub 1 que está en la ecuación y el P sub 0 que es dato, vemos que ese vector forma con el vector director un ángulo alfa. Si yo hallo en este triángulo que se armó con este punto que baja perpendicularmente hacia R, el punto P sub 0 y el punto P sub 1, esto tiene 90 grados. El seno de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto de dividido la hipotenusa. La hipotenusa no es otra cosa que el módulo del vector P sub 1, P sub 0. ¿Está bien? Con lo cual la distancia hasta ahora va a ser igual a que paso esto multiplicando. Esta distancia va a ser igual al producto de módulo de P sub 1, P sub 0 por seno de alfa. ¿Se entiende? Armo el triangulito con el punto P sub 1, el punto P sub 0 y la bajada de la proyección perpendicular sobre R. Y entonces el seno de alfa me va a quedar igual a esto, de ahí despejo D. Eso por un lado. Por el otro lado, si yo, acá esto se parece mucho al producto vectorial, si yo relaciono con el producto vectorial, ¿recuerdan a qué era igual por definición el producto vectorial? El módulo. El módulo del producto vectorial de P sub 1, de U por P sub 1, P sub 0, va a ser igual al módulo de U por el módulo de P sub 1 por el seno del ángulo. ¿Están escuchando o no? Por el seno del ángulo alfa. Esto despejé del triángulo. Y esto aplicando el concepto de módulo del producto vectorial. La cuestión es que esto que está aquí es igual a D. Por lo tanto, saco que el módulo del producto vectorial entre U y P sub 1, P sub 0 es igual al módulo de U por la distancia del punto a la recta. De acá despejo la distancia, mando dividiendo módulo de U y me queda esto. Entonces la distancia del punto a la recta se va a hallar haciendo el cociente entre el módulo del producto vectorial entre U y P sub 1, P sub 0 dividido el módulo de U. Quiero saber si estaban atendiendo o alguno está mirando o no. Sí, profe, se entiende. Extraño mucho poder darme Sí, vuelta profe. en las caras. Ahí hablaron otros que no suelen hablar, qué bien. ¿Y si de Bueno. casualidad el punto llega a ser perpendicular, profe? Si el punto siempre va a ser perpendicular. Esté donde esté, vos allá bajás la perpendicular porque vos armás la distancia. ¿Cómo va a ser un punto perpendicular a una recta? No, La claro, pero el distancia. vector que armo entre P sub 1 y P sub 0 llega a ser perpendicular a la recta. ¿Y entonces dónde estaría el punto? Tengo la recta R. Para que sea perpendicular, ¿dónde tendría que estar el punto? Estaría, digamos, justo donde baja, digamos. Justo donde No, pasa quién. no tiene el nombre. No, está en el infinito. ¿No está? Pero ustedes tienen que recordar que este U, es deslizable, está en cualquier lado. O sea, si P sub 1, P sub 0 está así, está a la misma distancia que P sub 1, la distancia es 0. O sea, lo único que puede pasar es que
yo tengo P sub 1 y que P sub 0 esté acá. Porque si está sobre esta misma dirección, salvo que esté en el infinito, está acá. P sub 1, P sub 0 me va a dar 0. O sea, si está sobre una dirección perpendicular que pasa por P sub 1, ¿cómo va a ser? P sub 1, P sub 0 no puede estar. O sea, no se me ocurre ni siquiera cómo. A ver, tengo el punto acá. P sub 1 acá. Vos lo que decís que es que acá está P sub 0. Que P sub 0 esté, o sea, P sub 1 esté en la recta D, ¿En la recta qué? Y en sí, lo ahí que está. está marcado como D. Ahí está. Y acá está U. ¿Cuál es el problema? Si estamos hablando del producto vectorial. O sea, si P sub 1 está acá y P sub 0 está acá, o sea, sobre la perpendicular, no importa porque U está acá. ¿Estamos? Ah, profe, ahí te entendí. U está acá. A mí me interesa el producto vectorial entre estos dos, no el producto escalar. Sí, el producto escalar me va a dar igual a 0, pero no me interesa. Igual me va a permitir hallar esta distancia. ¿Entendés? ¿Vos decís si P sub 1 está acá? Sí, profe, eso decía. Vamos a ver ejemplos, a ver. Tranquilo. Ahí está. Ay, qué feo que salió esto. Bien. Tengo R, así. De ahí saco P sub 1 y U. Tengo P sub 0. Y entonces armo P sub 1, P sub 0, porque es lo que necesito, recordando cómo se armaba P sub 1, P sub 0. Ahí está. X0 menos X1, 1. Y0 menos Y1, menos 2. Z0 menos Z1, 2. Ahora hago el producto vectorial. Primera línea, los vectores de la base. Segundo, las componentes de U. 2, 2, 1. Tercero, las componentes de P sub 1, P sub 0. Y ahí saco I por esto que me da 6, menos J por 4 menos 1, 3, más K por menos 2, menos 2. Está mal. A ver. ¿Está mal o no? No estoy loca, ¿eh? ¿Y por cuánto? 2 por 2, 4. Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. K por 2 por menos 2, menos 4, menos 2, menos 6, me parece que es acá. ¿A ustedes qué les parece? Menos 6, ¿no, profe? Sí, porque me daba menos 4, menos 2. Menos 6 ya, profe. Sí, menos 6. Acá es menos 6. Igualmente el módulo de esto va a ser 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado. O sea, tiene el mismo módulo, pero no es la misma dirección. Entonces, recuerden que acá siempre ponemos más porque como son todos cuadrados no hay problema. La cuestión es que el módulo de U, producto vectorial P sub 1, P sub 0, nos da la raíz de 81, que es 9. Y el módulo de U va a ser 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1, raíz de 9, o sea 3. Por lo tanto, la distancia va a ser así, va a ser 3. 3 unidades. ¿Está? Hallan el producto escalar en vectorial, entonces hallan el módulo, dividido el módulo del vector U, y ahí me da la distancia. Me parece que terminamos por hoy. Sí. Nosotros siempre tan acelerados. Niños, el lunes en principio se volvió a poner el feriado, así que no hay clase. Quédense tranquilos que estamos recontra bien con la programación, sobre todo